Bueno, entonces en estos días el pastor Mauricio le propuso un ejercicio a los miembros del ministerio allá en Bogotá, a las pastoras, a varios, y fue a hacerles una pregunta y que respondieran con un sí o un no y con un respaldo bíblico de mínimo 2 versículos. Entonces me pareció muy interesante la pregunta y me parece que es un tema bueno que podemos tratar hoy. Claro, mi concepto es un tema que ameritaría sí, una respuesta mucho más larga, pero entonces voy a tratar de hacerlo lo más corto posible, ¿vale? Y vamos a estar leyendo varios versículos bíblicos, varios pasajes, para que ustedes los lean, los tengan en su corazón, ¿vale? Entonces la pregunta que el pastor Mauricio hacía es: ¿se puede perder la salvación, sí o no? Entonces, no sé, ¿ustedes qué dicen? Danielita dice que sí, Claro. Clemencia dice que por supuesto, y bueno, allá Astrid respondió que sí, María Paula que sí. Entonces yo voy a decir también que sí se puede perder, pero al mismo tiempo quiero que la estudiemos un poquito, porque a veces esa palabra, que si la salvación se puede perder, es extraña, ¿no? Porque lo primero que tenemos que entender es qué es la salvación, qué pasa cuando Dios nos salva, qué es lo que sucede, ¿sí? Porque ese perder de salvación suena como si yo tuviera un boletico que puedo perder, ¿no? Pero obviamente es mucho más complejo de lo que parece, porque la salvación es entrar en una relación con Jesucristo. Y lo que yo puedo terminar es perdiendo esa relación, destruyéndola. Así como cualquier otra relación se puede perder o se puede destruir o se puede venir al piso, también puedo acabar con mi relación con Dios. Y lo primero que quiero hablarles es lo siguiente. Vamos a poner en claro lo siguiente, y es: Dios ha creado los seres que son semejantes a Él, como son los ángeles y como somos nosotros, los ha creado con una cosa que llama voluntad, libertad, capacidad ¿de qué? De decidir. Entonces yo les voy a contar que cuando yo estaba joven, cuando yo estaba más muchachón, en la iglesia se predicaba que los ángeles no tenían voluntad. De hecho es una doctrina hasta el día de hoy cuando uno va al seminario bíblico y estudia angelología. En angelología a uno le enseñan en algunos seminarios que los ángeles no tienen voluntad. Por supuesto, y como todo en la vida, pues uno crece, ¿no? Y uno comienza a cuestionarse de ciertas doctrinas de la iglesia, ciertas cosas, con cosas bastante básicas. Y la primera pregunta que me hice yo fue: ¿cómo hace un ser que no tiene voluntad, que no tiene libertad, que no tiene la capacidad de decidir, cómo hace para rebelarse? ¿Sí? Entonces miremos las 3 rebeliones básicas de la Biblia, ¿sí? Por eso cuando... Las 3 rebeliones básicas de la Biblia. Y con base en esas 3 rebeliones miraremos si los seres humanos y los ángeles tienen voluntad o no, ¿cierto? Entonces, primera rebelión de la que nosotros tenemos por lo menos noticias, ¿no? ¿Cuál fue? La de un señor llamado ¿cómo? Lucifer. Luzbel. Muy bien, Luzbel. Entonces Luzbel, un querubín precioso, perfecto, sabio, hermoso, estaba en el cielo, estaba con Dios, estaba en un estado de gracia, por decirlo así, estaba en un estado de, por decirlo así, de salvación, de hermosura, de belleza. Y este ser un día, yo no sé qué pasó, dónde se miró, en algún espejo del cielo, en alguna agua cristalina, y dijo el hombre: oiga, pero yo también soy bonito, soy bello, soy poderoso. Y dijo: oiga, pues en vez de estar sirviendo a Dios, más bien yo podría montar mi reino aparte, mi rancho aparte, y más bien yo podría ser mi propio Dios, y más bien hacer que a mí me adoren. Pues esa idea que parecería descabellada, ¿cierto? Estando en el cielo con la gloria de Dios, pues una idea que le sonó, ¿sabe a cuántos? A muchos. A la tercera parte de los ángeles del cielo. Y cuando dice la palabra del Señor en la carta del apóstol Judas, que el Señor cuenta a los ángeles por millares de millares, entendemos que los ángeles son una creación de Dios de millones y millones y millones y millones de ángeles. Y a la tercera parte de esos ángeles, el enemigo los engañó con su cuento y los bajó.
¿Cuál fue la reacción de Dios? Sacar fuego de Luzbel para que dejara de ser Luzbel y ahora se convirtiera en Satanás, la serpiente antigua o el diablo. Pasó de ser un ser hermoso, a ser un espanto, una abominación, pasó a ser él. Dios lo castigó de esa manera. Segunda rebelión. Entonces ahí podemos ver, ¿no? Si no tienen voluntad los ángeles, ¿cómo hicieron para decidir entre servirle a Dios o servirle a Satanás? ¿Cómo tomaron esa decisión? ¿Ustedes tienen voluntad, sí o no? Claro. Yo digo que sí. Ok. Segunda rebelión. Pero mire que le ganó a Satanás. Le ganó que la vanagloria de la vida. No hay Dios. No, yo quiero ser Dios. Adórenme a mí, dijo él. Yo soy poderoso. La vanagloria de la vida lo sacó del cielo. Ahora, miremos la rebelión del hombre. El hombre también. ¿Cómo está en Edén? Perfecto. ¿Cómo estaba? Perfecto. Bien. Dios lo había hecho a él ¿cómo? A su imagen y A su imagen y conforme a su semejanza. O sea, ¿cómo sería Adán y cómo sería Eva? Brillaban. La gloria de Dios los cubría y no tenían necesidad ni siquiera de ropa. Eran seres completamente de luz. Dios puso a su disposición todo el huerto. Había un árbol muy especial allí que se llamaba el árbol de la vida. Un árbol que si ellos querían comer, podían comer. No había prohibición. Y al comer de ese árbol podían convertirse en seres inmortales. Aunque de por sí yo creo que ya lo eran, ¿verdad? Porque en ese estado que estaban ellos podían a morir si no había pecado. En Edén, cuando Dios crea al hombre, le pone una sola ley. ¿Cuántas dije? Una. Le digo, vea, coma de todos los árboles menos de uno. Del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien Y del mal. y del mal. De ese no me coma. ¿Por qué? Porque el día que de ese coma, usted se muere. Porque el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal es el árbol de la autodeterminación. Es el árbol de la independencia. Porque cuando ya yo sé lo bueno y lo malo, lo que significa es que tengo la capacidad de tomar mis propias decisiones sin depender ¿de quién? De Dios. Entonces básicamente Dios le está diciendo al hombre, mire, quédese aquí conmigo en Edén. Dependa de mí. Déjeme ser su maestro. Déjeme enseñarle todas las cosas de la vida y de la creación que he hecho. Déjeme a mí. Ahí hay otro árbol que si usted come de él, lo que usted me está diciendo con eso es básicamente que usted quiere prescindir de mí como su maestro. Que no quiere que yo le enseñe ya la vida. Que no quiere que yo lo guíe. Sino que de ahora en adelante usted tomará sus propias decisiones según su conocimiento y según su propio arbitrio. No es tanto que el árbol tuviera, yo pienso, algo especial, un veneno o un ácido. No, era que ese árbol representaba la decisión del hombre de no caminar más de la mano de Dios, sino en su propio arbitrio. Satanás se le aparece al hombre, bueno, a la mujer, y le dice, hombre, que va a morir ni que nada. Míreme a mí. Yo camino así desde hace siglos y aquí estoy. Yo me determino a mí mismo, tomo mis propias decisiones, todo lo hago a mi manera. Hombre, Eva, te boba, prueba más bien de eso y caminemos juntos, ya que si comes de eso te vas a parecer a mí. ¿Qué hizo la mujer y qué hizo el hombre? ¿Qué decidieron? Comieron. Queremos vivir nuestra vida A nuestra manera. ¿Qué le responde a uno la mayoría de la gente sobre este mundo? ¿Cómo quieren vivir sus vidas? Como el mundo. ¿Como Dios quiere o como a ellos se les ocurre? Como a ellos se te ocurre. Aunque ellos no lo digan, pero pues... ¿Sí lo dice? Claro, lo dice. Que no necesitan de un libro para tomar sus decisiones. No lo han dicho, pero pues de todas maneras... Yo lo he visto, lo he leído en los comentarios, en Facebook, en YouTube, en toda parte. Yo no necesito de un libro para tomar mis decisiones. Sí. Ustedes son un poco de bobos que tienen que leer una Biblia para tomar sus propias decisiones. Lo que pasa es que yo he tenido que tratar con mucho ateo en mi vida. Mucho ateo, porque yo vengo de una universidad repleta de ateos. Claro. Entonces el ateo es así, rebelde igual que el diablo. Pregunta, ¿qué pasó con el hombre aquel día? ¿Perdió la gloria de Dios o no? Sí.
perdió ese brillo. Sí. En esos momentos el hombre dejó de ser imagen y semejanza de Dios. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro, una Las pregunta. personas, ellos creen que su religión los salva, que lo que ellos están haciendo está bien. A las personas que yo les hablo de Dios y que ellos son receptivos, pero ellos en esto es que en su religión ellos están bien y que ahí encuentran la salvación. Son como el diablo, por eso. No quieren hacer lo que Dios dice que hay que hacer. No aceptan la verdad. No. ¿Por qué? Porque cambiaron su naturaleza. O sea, yo les estoy explicando por eso la salvación. Cuando el hombre le hace caso a Satanás, adquiere la imagen y la semejanza ya no de Dios, la pierde y ahora adquiere la naturaleza satánica. El hombre, en Génesis 6 dice: Dios, me pesa haber hecho al hombre porque él es carne. O sea, ya no es un ser espiritual, ya no es un ser de luz como yo lo creé, igual que Luzbel. Ya no es así, ahora es un ser carnal. Todos los pensamientos son hacia el mal, es rebelde hacia mí. Entonces, ¿cuál es la salvación? Ahorita lo vamos a ver qué fue lo que hizo Dios. En el mismo Génesis 6 nos hablan de una tercera rebelión. Entonces el ser humano se dejó seducir por el deseo mismo que tuvo Satanás de autodeterminación, de ser su propio Dios, sin ni ley ni Dios, yo soy mi Dios, dijo. Satanás le propuso al hombre, el hombre le sonó, y ahí quedamos en la desgracia. Bueno, perdimos una salvación, por decirlo así, de Dios, o perdimos ese estado de gracia delante de Dios. La tercera rebelión la vemos en Génesis 6, 505 ángeles. Ven a las mujeres, dicen: oiga, esas mujeres están muy bonitas, dijeron. Ellos no se rebelaron tanto contra Dios. Aprendamos, porque les estoy hablando de cómo se puede perder la gloria de Dios y el cielo. Porque nos rebelamos contra Él, uno, es lo primero. Ya lo vimos. Perdón, ¿está en Génesis 6 qué? Génesis 6, Génesis 6. Leerlo. En Génesis 6, hay, esta historia la encuentran ustedes de manera más amplia en un libro que no es del canon bíblico, que se llama el libro de Enoc, donde cuentan esta historia. 505 ángeles cuidaban la tierra, ven a las mujeres, les parecen muy bonitas, se dejaron tentar por el deseo de la carne, aunque no tenían carne, pero los ángeles se podían encarnar. Dijeron: no, pues encarnémonos y consigámonos de esas mujeres tan churras sola y casémonos con ellas y tengamos hijos y hagámosle. No pensaron en lo que iba a pasar con Dios, o sea, no se rebelaron contra Dios como lo hizo el diablo. La segunda rebelión, ellos no querían adoración. Ellos no quisieron armarle un reino aparte a Dios. Ellos cambiaron la gloria del cielo por los placeres terrenales. Entonces, les estoy diciendo eso para que ustedes entiendan cómo uno puede perder la salvación. Y les digo, y si le pasó a los ángeles, y le pasó al hombre perfecto llamado Daniel y llamada Eva, no le podrá pasar a una persona regenerada en su espíritu y su alma, pero cuyo cuerpo todavía está caído. Entonces los 505 ángeles dijeron: están bonitas las mujeres, se bajaron del cielo, se encarnaron, armaron la parranda, en fin. Cuando se dan cuenta de su error, le piden a Enoc que vaya a interceder delante de Dios. Ay, Enoc, vaya y háblele a Dios, porque miren, la embarramos, nos caímos de la gracia, ¿ahora qué hacemos? Dios mío, ay. Dice que Dios les respondió que no había misericordia para ellos. Mandó al arcángel Gabriel y a Miguel y cogió estos 505 ángeles, y dice la Biblia que los puso en unas cárceles de oscuridad aquí en la tierra. ¿Por qué? Por haber cambiado lo celestial por el placer. Entonces, guárdese en su corazón: ¿cómo yo puedo perder mi salvación? Una, rebelándome contra Dios, que se llama apostasía pura. Y dos, cambiando a Dios por lo pasajero. ¿Así estamos bien? Entonces, ¿qué es la salvación? Dios lo que hace cuando nos salva es que primero Él nos propone, ¿no?, un pacto, un trato, el evangelio. Nos habla de la obra en la cruz, de lo que Él hizo por nosotros. Nosotros ahí tenemos que hacer uso de esa libertad que Dios nos dio. ¿Qué tenemos nosotros que decirle al Señor cuando Él nos propone casarnos con Él? Cuando Él nos propone entrar en una relación de pacto con Él. Cuando Él nos dice: hijo, mire, usted ha caminado en rebeldía contra mí toda su vida. Usted no me conoce, pero yo le amo. No lo quiero dejar perder. Venga a mí y yo le haré una nueva criatura.
venga a mí y yo le haré nacer de nuevo, ¿sí ve? Para que deje de ser, ¿qué? Carne, porque todos los seres humanos somos carne, y pase a ser usted otra vez un ser, ¿cómo? Espiritual, como Dios nos creó en un principio. Ahora, ¿qué tiene el hombre que hacer? ¿Qué puede el hombre decir? El hombre puede decir sí No. o no. Ajá. Entonces, primer punto, ¿usted acepta la salvación o no la acepta? ¿Tiene usted libertad de hacerlo, sí o no? ¿Todos aceptan la salvación? No. No, No. no la acepto. Ok, ¿hasta ahí vamos bien o no? ¿Qué es lo que hace el Señor? Nos da su naturaleza por medio del Espíritu Santo, entra en nosotros y esa pequeña criatura comienza ¿a qué? A crecer hasta que nacemos de nuevo. Y luego de que ya nacemos de nuevo, ¿cierto? Comienza todo un desarrollo hasta que el ser humano, el ser nuevo, el ser que es según Cristo, alcanza la madurez. La idea de Dios es hacernos a la imagen y a la semejanza de su Hijo, Jesucristo. Pregunta, ¿cuándo termina la obra de salvación? ¿Ya está terminada ahorita? No. ¿En qué nos regenera Dios? Espíritu y alma, ¿cierto? Y estamos en ese proceso de crecimiento espiritual, ¿cierto? De regeneración del Espíritu Santo, de santificación. ¿Cuándo se terminará esa obra? ¿Quién me lo dice? Pues como toda una vida, ¿no? No, ¿cuándo se termina la obra de salvación? ¿Cuándo podemos decir, culminó la obra de Dios en mi vida? O sea, terminó por fin. Cuando ya Dios mande por nosotros. Sí, ¿están cerca? ¿Están cerca? Piénselo Cuando Él bien. venga por nosotros. ¿Qué es lo que falta por regenerar en usted? Porque todavía el bautismo del Espíritu, que todavía lo que no está. ¿Qué es lo que falta por regenerar en usted? Pues lo que yo comprendo es que la obra que el Señor comenzó en nosotros la termina el día del rapto, cuando nos perfecciona ¿Qué? ¿Cambiando qué? el cuerpo. El cuerpo, gracias. El cuerpo. Entonces Dios lo que nos dice ahorita mismo es... Pero perdón, pero si yo me llego a ir antes del rapto, Igual. Es que el día del rapto se va a dar la resurrección de los muertos. Ustedes tienen que entender eso. Y la resurrección de los muertos implica que los muertos en Cristo resucitarán con cuerpos gloriosos como los de Cristo. Y los que estén vivos serán transformados. Sea como sea, usted va a tener que tener un cuerpo como el de Jesús. Amén. Porque la salvación de Dios es volvernos a llevar al estado de Edén. ¿Cuántos me están entendiendo? Volvernos a ser esos seres de luz que un día fuimos y que perdimos por aliarnos con Satanás y hacerle caso. La primera obra es la espiritual, que es la que usted ya tiene hoy, pero todavía usted está carne. Y ahí es donde le quiero decir por qué la salvación sí se puede perder. Claro que sí. Esta carne sigue teniendo la naturaleza satánica. Así es. Entonces usted va a tener que librar una lucha toda su vida hasta que se muera. Así es. Entre su espíritu y su alma, que están conectados con Dios, ¿cierto? Que anhelan lo bueno, que anhelan la santidad, que están llenos de amor en contra de unos apetitos de esta carne que van en contra de Dios. Escúcheme bien, escúcheme bien. Entre más su espíritu y su alma crecen y se fortalecen en Cristo, más los apetitos de la carne, ¿qué hacen? Bajan. Pero entre más el espíritu y el alma se empobrecen, se adelgazan o se enferman, la carne hace. Se hincha. Sí. Y cuando la carne está arriba, diga, la salvación se pone en peligro. Es tan fácil perder la salvación. Les estoy mostrando que no es tan simple. Porque es que la obra de Dios es en usted. La salvación no es algo que usted porta en el bolsillo y puede botar o perder. No, la salvación es usted mismo, está en usted. Si algo puede perder, es usted. Usted, su propio ser, es el que se puede perder. No es una boleta. Amén, ¿hasta ahí estamos claros? Sí, sí, sí. Lo que dice Dios es que Él nos ha dado una cosa que se llama las arras del Espíritu. Para hacernos entender qué son las arras en el derecho. Una plata que uno paga durante un contrato que se llama la promesa de compraventa, que no es donde se adquiere el bien que yo quiero comprar, no, es una promesa de hacer algo más adelante. Dios con eso, ¿qué me está diciendo? Que Él hoy me ha dado su Espíritu Santo para que entienda que un día
yo seré completamente de Él, en cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuántos me entendieron? Amén. Pero hasta que esto no esté realizado, usted corre peligro de que el contrato se deshaga. No porque Dios no quiera salvarlo, no porque Dios va a romper el contrato. El único que puede romper el contrato de la salvación, el que usted mismo un día le dijo, sí te quiero, sí te amo, te seguiré hasta el último día. El único que puede decir, no voy más con este contrato, es usted. Como nosotros, claro. ¿Cómo se llama la ruptura del contrato? Se llama apostasía. Ahora sí vamos a leer unos textos bíblicos para mirar lo que significa, porque ahí nos dicen, la salvación no se puede perder. Y entonces, ¿por qué me habla la Biblia de la apostasía? ¿Qué es la apostasía? Por favor, ayúdeme, María Paula. Lea la definición primero de apostasía. ¿Qué significa la palabra apostasía? Apostasía es la negación, la renuncia o la abjuración de la fe en una religión. Amén. Entonces, ojo con esto. ¿Es la qué? Negación. Renuncia. Renuncia o abjuración de la fe en una religión. Ahora, yo tengo que entender, ¿la gracia de Dios es movible o inamovible? Inamovible, eso está fijo. Pero ¿cómo entro yo en la gracia de Dios? Por medio de una cosa que se llama ¿qué? La fe. ¿La fe en dónde está? ¿En Dios o en usted? Nosotros. En usted. ¿Puede perder usted su fe? Sí. Y perdiendo la fe, ¿qué pierde? Pues la... El enlace entre la gracia y usted. Ajá. ¿Cómo? Lo que acaban de decir, negar, ¿no? Lo dijo Jesús, si lo negáremos, también Él nos negará. Así es. Entonces yo corro el riesgo en este mundo de un día negar a Cristo. Ejemplo, a mí me parece tremendo, yo se les voy a contar un testimonio que daba el hermano José Irión de algo que pasó tras la cortina de hierro. Resulta que en la cortina de hierro él cuenta que en un libro de esos que escribieron los hermanos que estuvieran bajo la cortina de hierro, dice que unos soldados se llevaron a unos 4 o 5 pastores a un lago helado allá en Rusia para torturarlos. La propuesta era simple: nieguen a Cristo, nieguen a Jesús. Mire, hasta el diablo lo sabe, si no, no me tentaría con ese de negarlo a Él. Niegue a Cristo, niéguelo, y aquí lo está esperando, vean, una manta caliente y un chocolate bien, bien. No lo nieguen y morirán allá en ese lago de hipotermia. Ajá. Estaban, dice la historia, que están esos 5 pastores allá temblando. Y dice que hubo uno que no aguantó más y dijo, no, yo no puedo más, yo lo niego. Negó a Cristo. Yo lo niego, no más, digo, no aguanto. Salió del lago y dice que uno de los soldados que estaban mirando el show, dice que Dios le abrió los ojos espirituales y que de repente le empezó a ver que esos pastores eran como 4 o 5 reyes, que él los vio con coronas y con unos vestidos resplandecientes, y que el que empezó a salir del agua vio cómo se fue transformando en un monstruo poco a poco, hasta que se volvió un monstruo horrible, y el tipo, de ver esta visión, se convirtió al evangelio porque entendió que era real. Pero ¿qué pasó con el pastor que negó a Jesús? El mismo hombre que lo vio fue el que se convirtió. Dios diciéndole, mire, entonces, ¿uno puede negar a Cristo? Sí. ¿Uno puede renegar de la fe? Sí. ¿Uno se puede salir del camino? Claro. Entonces ahora, ya entendimos que se puede la apostasía es que renegar de la fe, perder la fe. Ahora miren lo que dice la Biblia acerca de la apostasía, leamos. Primera de Timoteo 4, 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Segunda. Entonces, ¿qué dice? ¿Algunos qué? El Espíritu Santo está diciendo que algunos apostatarán de la fe. Si el mismo Dios dice que algunos apostatarán de la fe, Él mismo está afirmando que la salvación sí se puede perder. Y que de hecho en los postreros días tendremos una deserción masiva de creyentes de la fe. O sea, si hay un tiempo crucial para decidir si la salvación se pierde o no, si esta doctrina es correcta o no, es ahora. Porque si la salvación no se pierde, ¿cómo se puede apostatar de la fe?
Si me dicen a mí los calvinistas o los arminianos, toda esa gente que en eso la pasan dividiendo la iglesia en esas bobadas, si ahí me dicen que la salvación no se pierde, ¿cómo puedo apostatar? ¿Cómo puedo perder lo que nunca tuve? Y si me salen con el argumento de que es que realmente nunca fueron salvos y por eso apostataron, pues es lo mismo. ¿Cómo se puede perder lo que nunca se tuvo? Lo diría el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que está dando el testimonio. Otro texto, miremos. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces le está diciendo a los de Tesalónica, hombre, cuidado con eso de andar pensando que es que la venida de Cristo ya está aquí, que ya está aquí, ya mejor dicho que a los 5 minutos, que cuidado que ya vino. En ese momento les habían enviado una carta a ellos diciéndole que ya había venido el Señor, que ya la resurrección había sucedido y que ellos se habían perdido de eso. Entonces Pablo está mandándoles una carta para decirles, esperen, cálmense, y les está aclarando que la venida de Jesucristo no pasará sin que 2 señales últimas se cumplan. Ahí lo dice el Señor mismo. Nadie os engañe en ninguna manera, Oigan. porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O en otras palabras, llamado el anticristo. Entonces Pablo está diciendo, miren muchachos, yo sé que ya el Señor está pronto a venir, pero Él no va a venir sin que pasen 2 cosas. Uno, la apostasía, o sea, una deserción masiva de la fe. Y 2, sin que venga un Señor llamado, ¿cómo? El anticristo. Sin que esas dos cosas pasen, Él no va a venir. No va a venir. ¿Lo dice quién? La Biblia. La Biblia. No nos debemos casar con ninguna teología, ¿vale? Cásense con la Biblia. Lo que diga la palabra de Dios, esa es la verdad, no lo que digan los teólogos, porque cada teólogo se casa con su teología, y entonces los calvinistas te van a defender su calvinismo y los arminianos van a defender su arminianismo. Los unos diciendo que la salvación no se puede perder porque no depende del hombre en salvarse o no, pero ya vimos que sí, uno tiene que por lo menos decir que sí, y uno tiene que poner otra cosa que se llama la perseverancia. Y tampoco es como los arminianos dicen, que es una cosa pues que depende completamente de la voluntad del hombre. No, es una mezcla de ambas cosas. Esa es la doctrina bíblica. Amén. Ahora, entonces, ¿se puede perder la salvación, sí o no? Sí. Vamos a leer otros textos. Ahora vamos a mirar si se puede perder la salvación o no. Varios textos, vayan escuchando a María Paula y vayan anotando, ¿vale? Hebreos 2, 1 al 4. Por tanto, Hebreos 2, 1 al 4. Pero escuchen duro, habla más fuerte, por favor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por ¿No sea que medio- los qué? Deslicemos. ¿De dónde? Del camino. ¿Y quién es el Jesús? El Él camino. es el camino. ¿Me puedo deslizar? Sí. ¿Me puedo descuidar? Sí. Sí. Si yo descuido un matrimonio, ¿qué me puede pasar? Pues imagínense separarme O perder a mi mujer, o Ah, perder a sí. mi esposa. Las relaciones se pueden perder. con mi esposo. Siga leyendo. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Amén. La Entonces nos cual llama la Biblia ¿qué? A cuidar nuestra ¿qué? Salvación. Dice no la descuidemos, es una salvación muy grande. No la descuide. Dice ¿qué? Cuídela. Y si le dicen cuídela, ¿por qué es? Porque se puede perder. Sigamos adelante, siguiente texto. Listo. Hebreos 6, 4 al 6. Porque es imposible que los que ¿Es una cómo? vez... Imposible. Ah, siga. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados o gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios
y los poderes del siglo venidero y recayeron, ¿Y qué? Entonces los que nacieron de nuevo pueden recaer. Ajá. Ok, sigue. sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. O sea, es imposible ser regenerado después de que yo, habiendo recibido la gracia, me devuelvo para el mundo. Dice leer que es imposible. Entonces, ese texto no me llama a confiarme, me llama a hacer uso de una de las cosas del Espíritu de Dios que se llama ¿qué? El temor de Jehová. Pero si la salvación no se pierde, yo le pregunto, si la salvación no se pierde, ¿usted tiene temor de Jehová? ¿Le daría temor de Jehová si usted no pierde la salvación, si no se puede perder? Se tranquilo, se relaja. ¿Se relaja? Es lo que dicen los testigos de Jehová, ¿cierto? Sí, se relajaría. Pues, Ahorita les voy a contar varias. Pues sí, porque sí. Claro. Si yo tomo por sentado que yo nunca podría perder a mi esposa, Pues imagínense. me esmero. ¿Sí? Pero si yo digo, oiga, uy, yo puedo estar perdiendo a mi esposo, a mi esposa. Yo lo puedo estar perdiendo. Yo le pregunto, ¿usted quiere perder su esposo o su esposa? No, ¿Quieren perderlo? no. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pararle bolas, hermano. No, es que la mujer no es una pera de box, ni el esposo es una bolsa para darle pata, hermano. Y usted tiene que entender eso, que usted no está tratando con un berraco ladrillo, con un bendito animal. Está tratando con un ser humano que tiene sentimientos, que tiene todo eso. Amén. Y puede llegar un momento donde la persona se le aburra y diga, ¿sabe qué, hermano? Lárguese para el chorizo, hermano. Se acabó esto. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Entonces mire que la doctrina bíblica no nos llama a confiarnos de que la salvación está segura y que no la podemos perder. Nos llama más bien a temer a Dios. Temer a Jehová. Mire, sigamos leyendo. Siguiente texto. Hebreos. Temerlo. Ay, no, papá. Perdóname. Claro, el que piensa que la salvación se puede perder por cometer un pecado y comete un pecado, ¿qué reacción tiene? No. ¡Ay, Señor! Perdóname, Dios. Pero el que piensa que la salvación no se puede perder y peca, ¿qué hace? Relajado. ¡Ah, Dios es bueno! ¿Dios me entiende? Es bueno. ¡Ah! Él perdona. ¡Ah! Eso Dios sabe. Eso, tanta bobada, tanto fanatismo. ¡Ah! Entonces, ahorita, para terminar esta enseñanza, les quiero hablar de las consecuencias de las doctrinas y de lo que uno predica. Y de lo irresponsable que es predicar este tipo de cosas. Porque es una irresponsabilidad de parte de los pastores que predican que la salvación no se pierde. Son unos irresponsables. Porque en lugar de meter al pueblo de Dios en el temor de Jehová y en avivamiento, los meten en laxitud y en tibieza espiritual. En vez de animarlos a esforzarse por la santidad, por la unción, por Dios, por agradar a Dios, los sumergen en un mar de laxitud y relajación. ¿Le responderán al Señor, eso sí? Claro. ¿O no le van a responder a Dios? Sí, claro. Le responderán al Señor por andar predicando tontadas que no deben predicar. Porque uno antes de predicar no solamente debe pensar en lo que dice la Biblia, sino en las consecuencias que va a tener lo que yo predico. Claro. Porque la gente me cree a mí porque soy pastor. Siguiente texto, rápido porque se nos pasa el Hebreos tiempo. 10, 26 al 31. Pongan atención por favor porque les voy a leer. Nos faltan 4 textos más, por favor. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. A su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, estos textos me llevan a mí ¿a qué? Al temor de Dios. A que si yo peco, me ponga a paz con Dios de inmediato. Algunos podrán pensar, ay no, eso es una doctrina de condenación. No, porque es que la condenación es satánica. La condenación es que el diablo le dice a usted que Dios no lo va a perdonar. Pero esto no es un llamado a que Dios no lo va a perdonar, es un llamado al contrario a que usted arregle las cosas con Dios de inmediato y a que no le dé tiempo.
al diablo para meterse en su vida. Que vaya rápido y diga, Dios, ayúdame, Dios, no estoy pudiendo con esto, papá. ¿Cuántos me están entendiendo? El temor de Jehová no me separa de Dios. Me aferra a Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Bueno, terminemos rápido. Apocalipsis 2, del 4 al 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Y de dónde has caído? ¿Dónde ha caído ese? El que perdió su primer amor, ¿de dónde ha caído? De la De la gracia. gracia, gracias. Muy bien. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Si no te hubieras, ¿qué? Arrepentido. O sea, Dios le da tiempo a la persona para que se arrepienta, ¿sí? Ajá. Que no es tan simple. No es que Dios dice, pecaste, fuera del reino, pum, patada, y ay, bórrenlo el libro de la vida. No, es tan simple. Dios da tiempo porque Dios es un Dios paciente, amoroso, bello. Él no es un tipo así terrible. Pero Él lo llama a uno. Papito, perdió el primer amor, hijo. Ya usted no me busca, ya no me ama. Venga, hijo, lo llama con paciencia para que lo llama al arrepentimiento para que usted vuelva al camino. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Sigamos. Apocalipsis 3, del 1 al 5. Oiga, este es terrible. Aquí sí se habla clarito de borrar el nombre del libro de la vida. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Que no haya dado tus qué? Obras perfectas. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Y por qué habla de las obras y las salvaciones por fe? Pero lo que dice Santiago, Porque tiene la que fe acompañar. Porque la fe tiene que tener una traducción en obras, hermano. Y si sus obras se están contradiciendo su fe, ¿qué pesa más? Las obras están diciendo que ya yo no creo, que me fui, que cambié a Dios por los placeres terrenales. Eso es lo que quiere decir. Y esas obras, sí, están diciendo que mi fe se está como muriendo. Mira, aquí hablan de la muerte espiritual, vean. Acuérdate pues, Y ahí el Señor, ¿a quién le está hablando? ¿A los impíos o a la iglesia? A la iglesia. A la iglesia. A la iglesia. ¿Y qué termina diciendo? acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Amén. Padre y delante de O sus sea, no ángeles. perderá su salvación. El que venciere no perderá su salvación. Y terminamos con este otro texto. Apocalipsis 3:16. Ajá. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Primera de Amén. Pedro. Primera de Amén. Pedro. Amén. Amén, ¿cierto? Entonces, si yo soy tibio, ¿puedo perder la salvación? Sí. Ajá. Dios me llama al arrepentimiento. Significa que ya la perdí, no. Pero Dios me está llamando ¿a qué? Al arrepentimiento. Que me arrepiento. ¿Yo puedo perder mi salvación por entregarme de nuevo al pecado? Sí. Pero Dios me llama ¿a qué? A que me arrepienta. Dice la Biblia, mientras que hay vida, hay esperanza. Entonces, si usted ha perdido su primer amor, si usted se ha entregado al pecado, o si usted simplemente ha perdido el fervor, ¿cierto? Ese deseo por Dios, ese fuego por Dios, Dios lo llama ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Ven? Porque Dios es un Padre muy amoroso y muy bueno que no quiere que nadie ¿qué? Se pierda. Ahora, como ya se los dije, predicar la doctrina de que la salvación no se pierde tiene unas consecuencias nefastas, porque hacen que la gente ¿qué? Se ponga bien. Se entibie, se confíe, se relaje. Claro que yo no voy a perder mi salvación. Entonces yo tengo que pensar en lo que yo predico. También escuché un predicador diciendo lo siguiente, diciendo que si una persona nació de nuevo y se suicida, no pierde su salvación, porque también es de la doctrina que la salvación no se pierde. Ahora, yo le voy a decir esto, aunque esa doctrina fuera verdad, es irresponsable predicar eso. Es irresponsabilísimo. ¿Por qué razón? Luzmilita es psicóloga, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo como pastor
en un auditorio de 100, 200, 300 personas tengo a 2 o 3 personas con depresión profunda, con pensamientos suicidas, y luego le digo que no se preocupe, que la salvación no se pierde aunque se suicide. ¿Qué estoy haciendo con eso, Luzmila? Pues primero que todo, pues está diciendo una mentira, ¿no? Sí, empezando por ahí, pero el tipo está convencido que la verdad. Sí. Pero ¿qué pasa con esas 2 o 3 personas que me están escuchando eso y que están en una lucha? Pues lo van a creer y van a actuar. Los estoy empujando al suicidio. Exacto. Claro. Nos va a llevar más rápido. Estoy llevando. ¡Claro! ¿Qué hacía un varón de Dios responsable como Gigi Ávila? Un hombre completamente diferente a todos estos tipos, que son un poco intelectuales del evangelio, un poco filósofos. ¡Oh, que se creen la gran cosa con su teología sistemática! Y la salvación no se pierde porque hemos estudiado mucho. ¡Oh, oh, oh, oh! Harto avivamiento que han llevado a todas partes con esa doctrina. Pero un varón de Dios como Gigi Ávila, un hombre de Dios responsable, le decía a uno: si el diablo te dice mátate, dile mátate tú, diablo, porque yo para el infierno no voy. Amén. ¿Qué está haciendo con eso? Tirándole un salvavidas a la persona que está en una batalla horrible. Y le está diciendo no se mate por ningún motivo, porque puede perder su salvación. Y eso impulsa a la persona a no matarse. Y Dios termina por sacarlo del hoyo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Entonces yo tengo que tener como responsabilidad con lo que predico. Ahora, para terminar, miremos cómo el apóstol Pedro nos termina dando el consejo final. Dice: no se pongan laxos. La gracia aquí está muy linda, pero falta todavía. Tenemos que perseverar. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. El que persevere hasta el fin, ¿qué? Este será salvo. Ahora escuchemos al Espíritu Santo por boca del apóstol Pedro, que no era un tipo tan estudiado. Yo pienso que no estudió nunca la tal teología sistemática. Yo pienso que no sabía mucho de leer y escribir, pero tomó el mejor de todos los seminarios bíblicos y teológicos. Se llamaba Caminando con Cristo. Entonces escuchemos aquí al Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, a ver qué nos dice él, si nos invita a relajarnos o a cuidar de salvación y más bien a perfeccionar la santidad y a vivir en el temor de Jehová. Escuchemos. Primera de Pedro 1, del 13 al 17. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá. ¿Qué se os traerá? Escuchen. Cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Ajá, si ves Pedro a lo que llama. Por eso usted tiene que ser un predicador como los apóstoles, aprenda de ellos, ¿no yo? Usted no aprenda el poco de cabezones, no, usted aprenda de los apóstoles. Eran hombres rústicos, sin letras, pero llenos del poder de Dios. Amén. Esto no es de palabrerías, hermano, esto es de poder. Amén. Poder de Dios. Ese es el evangelio. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora mire esta parte. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Oiga, oiga. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos... ¿Según la qué? Obra de cada uno. Dice que según la fe de cada uno. No, la fe tiene una manifestación. Y Dios juzga eso. Sigan. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, usted puede decir, vencí el día que cuelgue los guayos. Antes no. Amén. Amén. Bueno, eso era todo lo que les iba a decir. Y espero que más bien cuiden su salvación como el tesoro más grande del universo. Si hay una relación que ustedes cuidan en su vida, se llama su relación con Dios. Amén. Cuide eso. Cuídelo más que su propia vida. ¿Vale? Hasta el final.